haya valor en el tercer parcial, puede ser que sí, puede ser que no lo ponga en el ordinario. Se me hace que no. Pero bueno, a ver. Ajá, ya por último es el 3.5, que es el de funcionales lineales. Ujú. Los funcionales lineales son funciones que van a actuar más o menos como una transformación lineal. Si se dan cuenta, aquí nos presenta lo mismo, que es separar a una combinación lineal, cosa que hacían las transformaciones lineales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no lo veo. Espacio duales antes. Traza. Ah, aquí mismo. Si B es un espacio vectorial sobre el campo F, una transformación lineal F que va de B, pero ahora noten que van a tomar como contradominio al campo F, es llamado un funcional lineal en B. Entonces, funcionales lineales. Ajá. Un funcional lineal es una transformación lineal F que va de B a F. Donde B es un espacio vectorial sobre el campo F. Por ser justamente transformación lineal, es que separa o se comporta bien con estas combinaciones lineales. Manda una combinación lineal a la combinación lineal de los objetos que tengamos por aquí. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Es como, a ver, manda un elemento del espacio vectorial al campo. Sí, está interesante. Mm, sí, recordemos esto. A ver, Suena algo así como lo inverso de una función vectorial. como la inversa. Bueno, Bueno, lo contrario. pues, lo contrario en la función inversa es suena un poco más confuso. Pero mire, no hay problema. Nosotros sabíamos cómo funcionan las transformaciones lineales, ¿no? De un B a un W. Por aquí tenemos a B, por aquí tenemos a W. Y por aquí a nuestra transformación lineal, ¿no? Tomamos a un vectorcito y lo mandamos a otro. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Algo de lo cual no hacíamos mucho énfasis, pero que cuando era de dar definiciones lo mencionábamos, es que
B y W están sobre el mismo campo. Vamos a poner aquí sobre F en letras chiquitas. Ujú. Bueno, vamos a ponerle sobre R para que se vea más cómodo. Sobre R. Bueno, los funcionales lineales son un tipo particular de transformaciones lineales donde este W lo pedimos que sea el campo. Duplicar. Bien. Entonces aquí vamos a quitarle esto y vamos a hacer otro dibujito de aquí. Entonces, si ustedes, bueno, podemos recordar, los reales sobre los reales también es un espacio vectorial, ¿no? O sea, aunque pudiera parecer como, como un poquito impactante este hecho de, estamos de un espacio vectorial a un campo, se está deformando todo, ¿qué es lo que hacemos, pánico? En realidad es que no, este es un espacio vectorial. Ujú. Los reales sobre los reales, en particular los podemos dibujar de forma muy tranquilita, ¿no? Así. Ujú. Ah, sí, tengo una duda por aquí. Bueno, no pretendo cuestionar lo que dice sobre las funciones lineales, pero si puedes tomar el campo como un espacio vectorial, no se supone que el campo tenía unas 8 propiedades por ahí que se deben de cumplir para que sea campo, y el espacio vectorial tiene 10, ¿no? Entonces, esas los otras dos simplemente se ignoran, no estoy mal ya. Ah, no entiendo. Es que sí vi que había propiedades que se deben de cumplir para que sea Ah, eh, un campo, ajá. bueno. Eso sí, la estructura que tiene el campo es un poquito diferente a la estructura que tiene el espacio vectorial. En el campo, nosotros también tenemos este, los inversos multiplicativos, por ejemplo, que no tenemos en el espacio vectorial. Pero, aún así, lo que tenemos para el campo mismo nos puede determinar un espacio vectorial, como lo veíamos. R es un espacio vectorial sobre el campo R. Ujú. O los complejos, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, los complejos también son un espacio vectorial sobre los complejos, ¿no? Estos pueden ser nuestros vectores y estos nuestros escalares. Ah, ya, creo que sí entiendo. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, iríamos a parar a los complejos. Ujú. Y aquí en lugar de decir que está sobre R, estamos sobre C. O sobre... No, sí, sobre C. Sobre el campo en el que estábamos parados, para V, es el mismo que vamos a tomar como contradominio. Ujú. Entonces aquí tenemos a V sobre C y a C sobre C. Ajá. Ah, ya, ya. Sí, creo que más o menos lo veo. Bueno.
Ok. Aquí vamos a tener la particularidad de que, pues, si nosotros nos acordamos de esto, ¿cuántos reales necesitamos para generar ¿cuántos números necesitamos para generar a los reales con coeficientes reales? Uno. Uno, ¿verdad? ¿Cuántos numeritos necesitamos para generar a los complejos con los escalares complejos? 1. Uno, ¿verdad? Entonces, con este tipo de construcciones, en particular, la dimensión que tienen estos espacios siempre es 1. Esto es f que va de un b, o con otro color mejor, funcional, lineal, f que va de b. B puede tener la dimensión que quiera a su campo, que su campo sobre f. Y sobre f, este siempre tiene dimensión 1. O sea, es como en el ejemplo de los reales, ¿no? Estamos mandando cierto espacio a la recta. Aquí habría que deformarlo un poco porque estamos poniendo dos ejes reales. Pero la idea es la misma. Este espacio va a tener dimensión 1 sobre los complejos. Todos los campos vistos como espacios vectoriales tienen dimensión 1, entonces. Sobre sí mismos, exacto. Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, el producto punto puede ser una cosa de estas. Sí, 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 exacto, totalmente. El producto punto toma un vector. Bueno, hay que tener cuidado, pero sí. El producto punto toma a un vector y lo manda a un número real. Es un funcional lineal entonces. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ajá. Ejemplitos. Ejemplos. El producto punto. Profe. Sí. Y por ejemplo, operadores lineales sobre algún campo visto como espacio vectorial también son funcionales lineales. Espera. Ah, bueno, es que si tomamos operadores lineales, estaríamos yendo de uno a sí mismo, ¿no? Si tú dices que estamos tomando al espacio inicial y al final como el mismo campo, digamos R, sí, sí sería un ejemplo de funcional lineal. Tomando al campo, al espacio vectorial como el mismo campo, R sobre R, y aquí R sobre R. Que este es una manera muy sofisticada de decir una función que va de R a R, que es un funcional lineal.
Nada más hay que pedirle que sea transformación lineal. Ujú. Que es lo que nos decía aquí la indicación, que preserve las combinaciones lineales. C alfa más beta se igual a F a C, C por F de alfa más F de beta. Que de hecho los funcionales lineales de este caso particular, este, pues nada más van a ser como estiramientos o contracciones del eje real, ¿no? Para que la transformación lineal tenga sentido, queremos que el cero vaya al cero, o sea, no podemos trasladarlo. Ujú. Y ya de ahí, ¿qué es lo que le podemos hacer? Podemos ya sea expandir o contraer el eje real. Ujú. O sea, estos funcionales lineales en realidad son multiplicar por una constante. No Ok. puedo. ¿Sí? Bueno, igual estuvo muy bien, excelente. A ver, producto punto y vamos a ponerle los funcionales lineales. Ah, perdón, operadores lineales, li- li- lineales, ajá, con B igual al campo. Ujú. En realidad a estos sí los podemos describir. Operadores lineales F con F de cierto vector va a ser igual a multiplicar al vector por un escalar y ya. Justamente como lo que está pasando aquí. Ujú. Muy bien, muy bien. Los quienes dijeron esto son Nadia y Paulina. Solo Paulina. Ah, perdón, no reconozco las voces. Bueno, el producto punto. El producto punto también aplica. Ujú. Vamos a agarrar una función que vaya de R3 a R, ajá, donde a un vector vamos a ponerle X, Y, Z. Ujú. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ponerle F sub B. Es multiplicar a X, Y, Z, producto punto por SB. Exacto. Y este es un funcional lineal. Ujú. Es como el que está aquí. Si tomamos ciertos escalares, o sea, un vector este, con componentes NF y mandamos a cierto vector como la combinación lineal de A1 por X1, A2X2, así hasta NXN, estamos aplicando el producto punto. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Este, Ajá. Ajá.
¿Alguien dijo algo? Yo pregunté que si podría ser también la divergencia. La divergencia. Este... s- mm, la divergencia evaluada, ¿no? Ajá. Sí, ¿por qué? A ver, sí, a ver. La divergencia, a ver, vamos a poner. Divergencia va de R3 a ver, divergencia evaluada en, vamos a ponerle, vamos a ponerle en 0, 0, 0. Esta que sea una función f y va de R3 o podemos ponerle R3 para que tenga sentido con esto. A, a R. Ok. A ver. Vamos a ponerle aquí. Mejor. T. ¿Y qué hace esto? No, no es cierto, no es cierto. La divergencia está tomando a una función, ¿no? Hola. Una función vectorial, ¿no? Bueno, sí. Bueno, función vectorial, y lo que queremos es asignarle un valor real. Entonces aquí por ejemplo, si, uy, bueno, si tomamos como f f1 de x, y, z, coma, entonces esto sería la parcial, y aquí estaríamos hablando de 0, 0, 0, más, tendríamos esto. Pues sí, ¿no? Vamos a dar al 0. Entonces, derivada de la F1 con la primera respecto a la primera, F2 respecto a la segunda, F3 respecto a la tercera,
Sumamos y evaluamos en 0. Entonces esto ya deja de ser una función, ahora es un numerito real, ya tiene sentido. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Y se comporta bien porque aquí, bueno, hay que hacer un poquito más de cuentitas. Si tomáramos G1, G2 y G3 y las sumamos antes, se suma coordenada a coordenada. Y luego F1 más G1 parcial respecto de X se separa como F1 respecto de X más parcial de G1 respecto de X. Ajá. Y al final la evaluación en 0, pues no hay problema. Ujú. Nada más habría que tener como cuidado, ¿no? De que estas sean las funciones, así como dijeron, funciones vectoriales, derivables, o con todas las derivadas continuas para que no haya problemas. Aquí hacen falta un poquito más de hipótesis, pero se entiende. Ujú. Si solo le dejáramos sin la evaluación en ceros, esto seguiría siendo una función, entonces como que todavía hace falta aterrizarlo aquí. Pero así ya. Ujú. Muy bien, muy bien. A ver. Ejemplos, bueno, aquí ya vimos que es más o menos como el de el producto punto. Mm, ujú, mm, Bueno, tenemos este otro ejemplo que es la traza. La traza lo que hace es a una matriz, tú lo que vas a querer es la suma de los elementos de la diagonal. Ujú. La traza es un funcional lineal. La traza. ¿Mm? Lo que hace es toma una matriz cuadrada de n por n. Vamos a decir que está en el campo de los reales, o puede ser en el campo que a ustedes les guste. Ujú. Y va a parar a R. Vamos a seguir con la terminología de ahí. La traza. ¿Y qué es lo que hace? La traza de una matriz A es igual a la suma de los elementos de la diagonal. Igual a 1 hasta n. La suma de los elementos de la diagonal. Ujú. Muy bien, muy bien. Y por aquí ya nos dan las cuentitas. Ajá. Si sumamos una combinación lineal de matrices y luego calculamos la traza, se suman componente a componente y también a multiplicaciones componente a componente. Entonces tendremos esto. Ya de la suma, lo único que falta es separarlo y listo. La traza es un funcional lineal. Tenemos también este ejemplo con el espacio de polinomios. Ujú. Donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar al polinomio en un valorcito. Ujú. Es como en las funciones. Las funciones, una vez evaluándolas en cierto punto, lo que nos va a dar es un funcional lineal. Esas podemos agruparlas en una sola. Evaluación de funciones. Ujú. Aquí lo ponen como LT. Mm, Vamos a seguir la misma terminología. LT que vaya de los polinomios, podemos ponerle del grado que ustedes quieran o ponerle así nada más. Y en general puede extenderse también a los
a las funciones continuas o las que les guste. Entonces, los polinomios P sub n, los polinomios en general, funciones, vamos a ponerle continuas, etcétera, etcétera. Algún tipo de funciones que nosotros sepamos que forma un espacio vectorial y luego que vaya a parar a R, donde LT de algún polinomio P sub X es igual a la evaluación del polinomio o función en T. O sea, aquí vamos a poner P sub T, P de T, que es un valor real. Como en el ejemplo de hace rato, podríamos tomar la evaluación en 0. L de 0 de un polinomio nos va a dar su evaluación en 0. Si se dan cuenta, aquí los polinomios eran de la forma 0 a la n por cierto coeficiente, ¿no? Y aquí todo se va a hacer 0 más a1 por 0 más a0. Entonces aquí sobrevive nada más el a0. La evaluación de funciones es un funcional lineal, ya sea que sean funciones cualesquiera o polinomios, como aquí lo dan. Ok. Yo tengo una duda, Sí. pero es que es como más general. Es que me queda la duda de en sí como para qué nos sirve utilizar las funciones lineales, o sea, para qué las ponemos como de esa manera, qué nos Uh, indican. los funcionales lineales o estas. Los funcionales lineales en general. Ya. Bueno, nos van a permitir definir el dual. El dual, mm, aquí no se ve tanto como su impacto. Nosotros tendríamos que llegar hasta el doble dual para que se sienta el poder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está ya un poquito después. Necesitaríamos llegar al doble dual para ver que hay cierta equivalencia. Mm, mm, lo que buscan con el dual es poder construir otro puente. Así como nosotros teníamos el ejemplo por excelencia entre el álgebra lineal consiste ya sea en que trabajes todo eh, ujú, lineal, ajá. La teoría de matrices o transformaciones lineales, teníamos este puente entre uno y otro. Lo que vamos a hacer con el dual es como que ver una equivalencia por aquí entre los espacios vectoriales y el doble dual. Mm, Tiene sus ventajas.
doble dual, perdón. Pero que yo sepa, esos vienen más como análisis funcional. Este, por eso no, o sea, por eso consideraría no evaluar lo que se refiere a la parte de la teoría del dual en el examen. Ujú. Porque siento que es un tema que queda, o sea, que sí es importante que lo conozcan, pero siento que queda am, como que queda vago. O sea, ustedes dicen, ah, muy chido y todo, pero ¿y ahora qué? Es que es un tema que te sirve, pero para continuarle. Ajá, ahorita queda ya inconcluso. Creo que ya entendí, pero sí está como muy, no sé, raro. Como que es un punto aislado, ¿no? Por aquí estamos trabajando felizmente con matrices y transformaciones lineales, y el dual es como, o la teoría del dual es como que alguien que se escapó por acá. Dual. Es un ejemplo aterrizado de transformaciones lineales como estamos viendo, ajá, donde el contradominio es el campo, ujú, y en ese caso es bonito porque es justamente un ejemplo, pero ya que se vea lo más poderoso, viene con el doble dual que no vamos a ver. Ujú. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el ejemplo 21. Así como con la divergencia. Ujú. Si nosotros operamos a los polinomios, ya sea o funciones, con derivarla, integrarlas, sumarlas, formar combinaciones lineales, o alguna transformación que nosotros sepamos que funciona para hacer una transformación lineal, y al final evaluamos, el resultado será un funcional lineal. Ujú. Entonces, aquí sería como continuarle la cadenita. Ajá. Si ponemos primero una transformación lineal de funciones, ajá, y luego le juntamos la evaluación, de una función, evaluación en T, vamos a tener un funcional lineal. Por ejemplo, si a una función la mandamos a su integral, nosotros veíamos que esta era una transformación lineal. Si después a la integral la hacemos definida, nos está dando un numerito, es como si estuviéramos evaluando, ¿no? Aquí recordemos que podíamos dar una primitiva. Ujú. Esto es f de x más c, y aquí tendríamos f de b menos f de a. Esto ya es un numerito. Ujú. Muy bien, muy bien. O también derivarlo. Si teníamos una función y la derivamos, esta es otra función. Si esta función la evaluamos, por ponerla en cero
Ajá. Este ya es un funcional lineal. Este ejemplo 21 es como si fuera una composición de transformaciones. Si se dan cuenta, primero aplican la transformación y luego evalúan. Bien. ¿Hay alguna duda? Ahí en esos ejemplos iríamos como de un espacio V a un espacio W1 y de ahí a un R. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Siempre recuerden que para que sea un funcional lineal estamos aterrizando en el campo, que por comodidad, porque es algo que nos gusta, siempre estaríamos aterrizando a R. Ujú. Muy bien, muy bien. Excelente. Y ahora sí toca ver al dual, al famoso espacio dual. El espacio dual se escribe así, B asterisco, y es el conjunto de todos los funcionales lineales que vayan de B a su campo. Ujú. Dual. Ujú. Parecen las letras de Barbie. Ah, bueno, el dual. Ujú. Consiste del conjunto de funcionales lineales sobre un campo B. Es el espacio vectorial formado por los funcionales lineales, ujú, ujú, F que van de B al campo. Aquí sobre F y sobre E. Por la observación de hace ratito, nosotros quedamos con que la dimensión de F sobre F siempre es 1. Ujú. Entonces, la dimensión del dual, ajá, es igual a la dimensión de LVF. Ujú. Esta, por definición, es la dimensión de B por la dimensión de F, ¿verdad? La dimensión de F sobre F es un 1. Entonces aquí ya. La dimensión del dual es la misma dimensión que la de B. Yay. Ujú.
De acuerdo. Ok. Bien, 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 bien. Bueno. Y, ok. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo formamos una base para este espacio? Ujú. Bueno, aquí nos dan una propuesta. Ujú. Bueno, ese es el teorema 15. Nos dice, sea B un espacio de dimensión finita sobre el campo F y B una base para B. Ujú. Con la base que le den al espacio, pueden determinar una única base para el dual B asterisco. Ajá. Aquí estaría formada por funciones. Ujú. De modo tal que estas funciones sean como deltas de Kronecker. Ujú. Y por aquí nos dicen un poquito sobre la construcción. Bueno, ¿cómo se ve esto? A ver. Base del dual. Sí, parece tipo. Miren, aquí ya nos dicen cómo. Recordemos. Ujú. Recordemos cómo son los elementos del dual. Son funcionales lineales, ujú, que toman a un vectorcito y lo mandan al campo. Ok, ok. Entonces, noten qué es lo que está haciendo. Ustedes van a tener a la base B igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así hasta alfa n. Ujú. Esta es una base para B. Entonces, un funcional lineal debe hacer algo con estos elementos de la base. Ujú. Nosotros podemos recordar que definir una transformación lineal este, de una base a cierto conjunto del contradominio, ujú, es posible, ¿verdad? Y que definir esas transformaciones lineales es de hecho único, es un proceso único. Ujú. Entonces aquí creo que era como el teorema, un teorema del segundo parcial, creo que era como un 11 o un 10, un 8. Ujú. Entonces, podemos definir una única transformación lineal, que de hecho en este caso particular se llama funcional lineal. Ajá, tal que
Al A1 vamos a decir, tú te vas al 1. Al 1 de los reales. Al A2, tú te vas al 0. Tú te vas al 0, a todos los manda el 0, excepto a la A1. Este es el único sobreviviente. Esto es posible, ya, bueno, gracias al teoremita que vimos. Si tomamos una base y un conjunto cualquiera en otro espacio vectorial, podemos definir una única transformación lineal que mande a cada elemento de la base a su correspondiente elemento que le queramos asignar. Y ahora vamos a hacer esto para cada elemento de la base. Vamos a definir una transformación lineal que mande al A2 al 1 y a los demás al 0, al A3 al 1 y a los demás al 0, al AN al 1 y a los demás al 0. Esas son las que nos están proponiendo aquí. Fi de alfa j sea igual a la delta de Kronecker, delta ij, va a valer 1 si i y j son iguales y va a valer 0 si son diferentes. Aquí vale 1 si son con F1. Esta sería la definición de la única transformación lineal que existe que hace esto, el F1. Manda el alfa 1 a 1 y los demás al 0. F2 manda alfa 2 a 1 y los demás al 0. Y así con todos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que este conjunto de Fs nos va a definir una base para el dual. Justamente aquí nos dan cómo es que están formadas las combinaciones lineales, y también cómo es que podemos ver a cada vector expresado como una combinación lineal entre estos, Fi. Muy bien, muy bien. Por aquí arribita están las cuentas. CAB, una base, de acuerdo al teorema 1. Es el 1. Para cada i existe un único funcional lineal Fi en B tal que asocia a cada elemento de la base con esta delta de Kronecker. De esta forma obtenemos de B un conjunto de n funcionales distintos. Eso es, bueno, creo que es bastante fácil de observarlo. Son n funcionales distintos, ya que pues cada uno manda a uno a un elemento de la base y con los otros los hace 0. Como son n distintos y sabemos que las dimensiones son iguales, entonces estas forman una base. También podemos notar que son linealmente independientes. Aquí nos dicen cómo podemos expresar a un funcional lineal cualquiera. Como combinación lineal de esos FI también está muy sencillo. Aquí sería en la evaluación. Aquí creo que se equivocaron y pusieron J y esta de... No, sí, está bien.
Sí. Bueno, acá nos muestra cómo es que podemos construir a cualquier funcional lineal en términos de los anteriores. Es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque aquí ya nos están diciendo cuáles son las indicaciones que vamos a hacerle a un vector respecto de una base. Entonces, ya lo podemos separar de esta manera. Vamos a decir, tú quieres que al vector alfa, a la parte de alfa 1 lo mandes con esto. A la parte de alfa 2 le hagas otra cosa. Y así. Aquí vamos a formar esa combinación lineal. Y ya el resto que hacen es ver la evaluación. Si forman la combinación lineal que sea igual a 0, entonces, bueno, eso implicaría que todos los escalares deben ser 0. Ya que al mandar a cada elemento de la base, se obtiene esto. Y pues ya creo que eso está fácil de ver. Nos dicen, esto va a pasar. Ajá. A un funcional lineal lo pueden ver como combinación lineal de estos FI. Lo único que quieren es que tenga como coeficientes la evaluación del funcional original en cada elemento de la base. Esos van a ser los coeficientes de los FI. Y aquí también para definir a un vectorcito alfa, alfa va a estar construido por los elementos de la base alfa i. Bueno, también aquí creo que esto es un poquito. Creo que esto quedaría mejor para continuarle con el dual, pero con el doble dual, perdón. Aquí no se va a percibir tanto. Sí. Pero bueno, también vamos a tener esta relación. Y la demostración, las cuentitas. Bueno. De hecho, quizá no lo parezca, pero aquí, como que también por aquí es que interviene la traza y por lo cual no serviría estudiarla, pero también va a quedar como que su papel más como un ejemplo que como algo más útil. Bueno, y por aquí tenemos esos ejemplos de ese teorema. Como podemos dar una base para el dual. Lo que nos dicen es, sea B el espacio vectorial de todos los polinomios de R en R con grado menor o igual que 2. Sean T1, T2 y T3 cualesquiera tres números reales distintos y establezcamos la evaluación en cada uno de esos reales distintos de un polinomio. Entonces L1, L2 y L3 son funcionales lineales. Perfecto. Estos funcionales son linealmente independientes. Por supuesto. Bueno, supongamos que formamos a una combinación lineal de estos funcionales lineales. Y ahora notemos qué es lo que pasa si hacemos todo esto igual a 0. Si hacemos todo esto igual a 0 y evaluamos en algún polinomio,
LP, ajá, LP de X, si igualamos a 0, esto implica que C1, L1, P de X, más C2, L2, P de X, más C3, L3 de P de X es igual a 0. Aquí observen, este 0 es la función 0. Bueno, bueno, es bueno, parecido. No, es el 0. Ok, entonces vamos a tener esto. Y de aquí vamos a tener que esto C1 por P en el primer numerito más C2 por P en el segundo numerito más C3 P en el tercer numerito igual a 0. Bueno, ok. En particular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar un sistema de ecuaciones mandando a los elementos de la base. Lo que vamos a hacer es formar un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones vamos a ver que nos da este ejemplo que es la matriz de Van der Monde. No sé si lo diga por aquí. Creo que no. Esta matriz siempre es invertible si estos son distintos. Entonces, la única solución para el sistema homogéneo es que C1, C2 y C3 sean iguales a 0. Y ya. Bueno, aquí dice que es un cálculo muy corto. Esto de hecho lo podemos generalizar. Nada más que ahí ya necesitaríamos un proceso inductivo. Sí, aquí. Bueno. Para verificar que es linealmente independiente, lo que hacen es esto. Igual a 0. Entonces, si toman la evaluación para X, bueno, L en 1, L en X y L en X cuadrada, considerando esto, van a formar el sistema, el que tienen por ahí, 1, 1, 1, T1, T2, T3, T1 al cuadrado, T2 al cuadrado, T3 al cuadrado. C1, C2, C3 igual a 0, 0, 0. Esta es matriz de Van der Monde. Y es invertible si los TI son distintos. Si son distintos,
la única solución que hay para un sistema homogéneo es la solución de ceros. Y listo. Tenemos tres elementos que son linealmente independientes, entonces esta va a formar una base. Ujú. Bien, bien, bien. Dice, ahora los LI son independientes y dado que B tiene dimensión 3, estos funcionales forman una base para el dual. Exactamente. ¿Cuál es la base para B para la este mm, ¿cuál es la base de B para la cual esta es el dual? Bueno, aquí nos dice tal base P1, P2 y P3 para B debe satisfacer ujú, la construcción que nosotros dábamos la, para la base del dual. La que dicen aquí es, ok, tú quieres a un cierto conjunto de funcionales lineales, ujú, tales que son como la delta de Kronecker. A cada elemento de la base, ujú, si llegas a coincidir con su mismo índice, va a ser 1 y para el resto va a ser 0. Si estamos evaluando en la función a polinomios y nosotros queremos que sean como la delta de Kronecker, estas funciones ujú, van a satisfacer esto. Li por cada elemento de la base P sub j debe ser igual a delta ij. Pero también, por definición, nosotros estamos definiendo a estos funcionales lineales Li como la evaluación en Ti. O sea, si queremos saber cuál es la base de B para la cual sucedía esto, ujú, tenemos que resolver esta parte. ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de polinomios serían tales que al evaluar en cada ti nos den 1 con cierto ti y 0 con otro valor? Estos de hecho van a estar muy fáciles. Estos polinomios pueden verse fácilmente que son estos. A ver, ¿cuál es la matriz? La matriz. La base de P sub 2 tal que ujú, ajá, tal que da lugar a que el conjunto de las L1, L2 y L3 sea la base del dual. Ujú.
Y bueno, aquí es lo que hacen, cuentitas. Ujú. Queremos que sea tal que... ujú. Al evaluar a ciertos polinomios de la base, aquí vamos a ponerle b igual a p1, p2, p3. Sean como las deltas de Kronecker. Ujú. Esto implica, por la manera en la que están definidos los funcionales lineales, que la evaluación en cada TI de los P sub j sean las deltas de Kronecker. Ujú. O sea, vamos a ponerle, por ejemplo, P1 en T1 vale 1. P1 en T2 vale 0. Y P1 en T3 vale 0. Ajá. Bueno, ya de aquí es súper fácil ver que T2 y T3 deben ser raíces de estos polinomios, o sea, de aquí que este mm, debe haber una expresión así en P1, ¿no? Si P1 lo evaluamos en T2, T2 menos T2 se hace 0. Perfecto. Debe haber algún factor de este estilo. De aquí también. X menos T3. Si evaluamos en T3, esto puede ser... esto es distinto de 0, pero esto sí es 0. T3 menos T3 se hace 0. Perfecto. Lo único que queremos es el ajuste de que P1 de X se haga 1 cuando T1 valga... cuando evaluamos en T1. Ujú. Si evaluamos en T1, aquí tendremos T1 entre T2, T1 menos T3. Ujú. Ah, bueno. Entonces, T1 menos T2 entre T1 menos T2, aquí se hace 0. Y T1 menos T3 entre T1 menos T3... No, perdón, dije 0. T1 menos T2 entre T1 menos T2 se hace 1. Y T1 menos T3 entre T1 menos T3 también se hace 1. 1 por 1 es 1 y listo. Este es el polinomio que queremos para P1. Y con los otros va a ser lo mismo. Ujú. Aplicamos el mismo criterio y listo. Así es como nosotros podemos hallar a la base de la cual proviene esa base del dual. Ujú. Van a ser esos polinomios. Y aquí nos dicen es que esta base es de interés. Porque de acuerdo con el 314, ujú, tenemos que para cada P en B, a cada polinomio lo podemos ver como una combinación lineal de los polinomios que hemos dado aquí. Polinomios con coeficientes, la evaluación de este P en T1, en T2 y en T3. Ujú. Entonces, si C1, C2 y C3 son cualesquiera números reales, existe exactamente una función polinomial, un polinomio sobre R que sea de grado a lo más 2, o sea, 1 en P sub 2, que satisface esto. Vamos a tener cierto valor para la evaluación en T, en cada uno, en T1, en T2 y en T3. Ujú. Y vamos a tener como resultado estos.
esta función polinomial es esto. O sea, bueno, esto pues sí, creo que no hay mucho que añadir. Podríamos dar un ejemplo. Un ejemplo del ejemplo. Si tuviéramos que L1 de un polinomio es evaluar en 1, L2 en el polinomio es evaluar en 2 y L3 es evaluar en 3. Y nosotros damos a P de X. Va a ponerle Q de X igual a X más 5. Ajá. ¿Qué vamos a tener aquí? Que entonces Q de X, ajá, se ve como evaluamos en T1, que es 1, ajá, sería 6. 6 veces el polinomio P1 que nos quedó de esta base, más, bueno, evaluamos en 2, sería 7. Aquí más 8, P3, P de X. Así es como nosotros estamos pudiendo expresar a este polinomio Q en términos de la base. Si queremos hacer los cálculos en particular, bueno, P1 de X es X menos T2, o sea, X menos 2 por X menos 3, entre 1 menos 2 por 1 menos 3. Sería menos 1 por menos 2, 2. Q de X igual a X más 7 por X menos 1 por X menos 3 dividido entre aquí 2 menos 1, 1 menos 1. Entonces esto es menos. Y aquí más 8, X menos 1, X menos 2 dividido entre 3 menos 1, 2 por 1, 2 más. Sí. A ver, podemos hacer las cuentas. Esto sería igual a 3 veces X cuadrada menos 5X más 6 menos 7X cuadrada menos 4X más 3 más 4X cuadrada
menos 3x más 2. La parte de las x cuadradas se va. 3 menos 7 más 4. Luego menos 15x más 18. 18x menos 21 menos 12x más 8. ¿Y qué nos da? 15 más 28, menos 15 más 28 es 13 menos 12, 1. Y 18 menos 21 menos 3 más 8 más 5. Perfecto. Qué bonito. Aquí de hecho nos dicen que esto puede suceder de manera que si proponemos cualesquiera valores reales, que exista un único polinomio. Bueno, que entonces existe un único polinomio P que satisface esto. Bueno, esto de hecho sí, este, lo único que están haciendo es, bueno, utilizar geometría. Bueno, no sé si se acuerden. ¿Cuántos puntos distinguen a una, bueno, tampoco, que también llevaron geometría analítica? En primer semestre, Mal. A ver. Bueno. Ay. Bueno, lo que sí sabemos es que para construir una recta, vamos a ponerle L1, necesitamos 2 puntos. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, bueno. Pueden poner los puntos donde quieran. Donde sea que les guste. Aquí. Bueno, donde sea que les guste. Por aquí, por acá o por donde sea. Y esos 2 puntos siempre les definen una recta. Perfecto. L1, una recta, la podemos definir también como si fuera un polinomio, ¿no? Como un polinomio que vive en P sub 1.
justamente aquí estaríamos diciendo que este polinomio de grado lo más 1 es cierta pendiente por x más un desplazamiento b, ¿no? Ujú. La ecuación de la recta de L1 viene dada por un polinomio de grado lo más 1. Esto lo podemos extender a decir que para construir una cuadrática, vamos a ponerle L2, necesitamos, el siguiente paso ahora necesitamos 3 puntos. Con 3 puntos que demos, ya podemos definir a una cuadrática. Ujú. Mm, ujú. Bueno, vamos a tomar, bueno, en general son 3 puntos diferentes, ¿no? Entonces por aquí, o por aquí, o donde les guste, 3 puntos diferentes siempre nos definen una única ecuación cuadrática, ¿no? Entonces aquí vendría asociado un polinomio P a la L2, donde y es igual a P de x igual a x cuadrada más bx más c. A ver, aquí vamos a ponerle 2 puntos diferentes. Ajá. Diferentes, en cuanto a una componente diferente para x1, para el valor de x. Si esto lo vemos de esta manera, lo que nos está diciendo es, vas a formar tres pares ordenados diferentes, por las cuales vas a formar a tu cuadrática. Vas a ponerle como primera componente el T1 y como segunda el C1. El C1 que quieres ponerle aquí. Luego el T2 con C2 y T3 con C3. Esto te define 3 puntos diferentes en el plano. Ujú. Imagínense que aquí está X, aquí está Y, por aquí está T1, por aquí está T3 o T2 igual, y aquí T3. Ustedes pueden tomar cualesquiera valores C1, C2 y C3, y la evaluación en el polinomio les va a dar la segunda coordenada. Ya sé que le pongan, por ejemplo, aquí, este es C1, por aquí que esté C2, y por aquí C3. Entonces son las condiciones. Ay, ni se ve. Perdón. Por aquí están los valores diferentes T1, T2 y T3 que nos habían dicho al principio. Y para cada uno de ellos les vamos a asociar un C1, los Cs que queramos. C1 puede estar por aquí, C2 por acá, C3 por aquí. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes los Cs. Pero en general siempre nos van a dar 3 puntos. Y estos 3 puntos nos determinan una única cuadrática. Es lo que nos dice este pequeño comentario. Y esa cuadrática cualquiera la podemos describir de esta manera. C1 por P1, C2 por P2,
y C3 por P3. Imagínense que los puntos coincidieran, C1 por aquí en C1, C2 y C3. Ajá. La cuadrática en realidad se reduce a una recta, que sigue siendo un polinomio de grado a lo más 2. Una recta constante, o sea, no aparece ni x cuadrada ni x. Ya si la inclinamos un poquito, por ejemplo, que aquí está C1, aquí esté C2 y aquí esté C3, esta es una recta. Entonces, con cualesquiera valores C1, C2 y C3 que demos, podemos definir este polinomio construido a partir de P1, P2 y P3. Lo único que necesitamos es a los Cs. Interesante. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Bueno. Ok. Lo que va a hacer el libro después es decirnos cómo es que podemos definir el aniquilador. ¿Tiene otra palabra para definirlo? Ay, ¿cómo se llama? Se oye como un poco intenso el aniquilador. Pero sí. Ya por aquí nos dan como un ejemplo aterrizado del teorema de la dimensión. Y ya. Bueno, el resto son corolarios, unos ejemplitos. Y acaba la sección. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. Repasen lo que es el tema 3.4. Sí. Prácticamente aquí, esto es como un extra. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues ya. Nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? ¿va a querer que le enviemos los apuntes de esta semana también o ya no? Ah, no, ya no. Ok. Sí. Sale. Muy bien, muy bien. Entonces, nos vemos. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.